Bueno, hoy les voy a hablar sobre una de mis obras favoritas, que vendría a ser Orgullo y Prejuicio por Jane Austen. Jane Austen fue una escritora británica muy reconocida hasta la época. Nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Reino Unido. Orgullo y Prejuicio, de hecho, fue una de sus obras más reconocidas hasta el momento, inclusive tiene una película. La primera vez que fue publicada fue el 28 de enero de 1813, fue publicada de manera anónima por el contexto social que vivían las mujeres en ese momento. Hablando yo un poco más de los personajes, los dos personajes principales vendrían a ser el señor Darcy y Elizabeth Bennet, que la historia se desarrolla en base a su historia de amor. Como personajes secundarios tendríamos a el señor Bingley, que vendría a ser el mejor amigo del señor Darcy, y la familia Bennet, que vendría a estar compuesta por la hermana mayor de Elizabeth y sus 3 hermanas menores y los 2 padres. Un poco hablando del contexto de la historia, narra un poco la historia del orgullo y el prejuicio que había en esa época entre clases sociales, ya que el señor Darcy vendría a ser de una familia muy adinerada, de una clase social muy alta de la época, y Elizabeth Bennet no era de una familia pobre, sin embargo sí era de una clase social más baja y con menos recursos económicos. Entonces al inicio se muestra bastante prejuicio de parte del señor Darcy hacia la familia Bennet, y por esto hay un descontento muy grande de parte de Elizabeth y empieza a estar con una postura orgullosa. La historia básicamente empieza con la introducción de el señor Darcy a Elizabeth Bennet por parte del señor Bingley, que fue a comprar propiedades a la ciudad natal de la familia Bennet donde ellos vivían, y este se enamora de la hermana de Elizabeth, y gracias a esta situación el señor Darcy y Elizabeth empiezan a conocerse y se empiezan a dar diferentes situaciones entre estos personajes. Elizabeth Bennet poco a poco, mientras la historia va transcurriendo, se da cuenta que en realidad el concepto que ella tiene sobre el señor Darcy no es correcto, que en realidad solo estaba en una posición orgullosa, y el señor Darcy se da cuenta que juicios simplemente son prejuicios, no son una realidad, que no por estar en diferentes clases sociales implique que no puedan estar juntos. El género de este libro es novela. Personalmente me gustó mucho, logré empatizar demasiado con los personajes. Fue una montaña rusa de emociones por cómo se dan las cosas en la historia. Me gustó mucho la manera de narrar de Jane Austen, es muy, muy buena. Es una lectura un poco larga, pero es fácil de leer. No hay contradicciones, es un libro muy muy lindo y lo recomiendo totalmente. Buenos días, profesor, soy Sebastián González del quinto A y este es mi video sobre el libro. El libro que escogí es La rebelión de la granja, con el autor George Orwell, cuyos antecedentes son que es un escritor británico que estudió en el colegio Eton y luego formó parte de la policía imperial inglesa en Asia. Experiencia que lo llevó a escribir Días de Birmania. Los personajes de la obra son Napoleón, que es el cerdo que actúa como líder; Snowball, el cerdo que reta a Napoleón por el control de la granja; Boxer, el caballo cuya increíble fuerza, dedicación y nobleza ejercen un papel clave en la felicidad temprana de la granja; Squaller, el cerdo que difunde las publicidades de Napoleón entre los demás animales; Viejo Mayor, que es un jabalí con una buena reputación y rango en la granja; Trébol, un caballo de buen corazón y amigo inseparable de Boxer; el señor Jones, el granjero frecuentemente borracho que rige la granja antes de que los animales ejecuten su rebelión; y por último el señor Frederick, un operador cruel y astuto de la granja vecina. En resumen, del libro, el señor Jones les da un mal cuidado a los animales, por el cual deciden
hacer una rebelión y la cual la consiguen. Apenas conquistada, se designan 7 leyes fundamentales que son: todo lo que camina sobre 2 pies es enemigo, y todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es amigo. Después ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en la cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal, y por último, todos los animales son iguales. Esta última era su lema en la granja. Después de días, el cerdo Snowball decide armar un molino, el cual lo rechaza Napoleón, y esta es la parte donde Napoleón se queda con la mayor parte del poder después de criar a sus perros, que los usa como armas. Estos perros, después de ser entrenados, son ordenados a atacar a Snowball, lo cual falla y queda con vida. Cuando la granja empezó a quedarse sin recursos, Napoleón hizo un contacto con el señor Frederick para obtener cosas, y después de ese contacto las leyes cambiaron a una sola, que es la que todos los animales son iguales, unos más que otros, refiriéndose a que los cerdos eran superiores. Pasaron los días y los cerdos ya caminaban en 2 patas y bebían alcohol, llegando al final que no se diferenciaban los cerdos de los humanos. Mi opinión sobre el libro es que es muy bueno y me gustó demasiado, y es una verdad que pasa hoy en día, ya que con los cambios de gobierno, los que deciden entrar o subir no cumplen todo lo que prometen y llegamos a lo mismo. Muchas gracias. Hola a todos, soy Camila Valderas, estoy en quinto A de secundaria y hoy les voy a hablar sobre Mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima es una novela de José Mauro de Vasconcelos y se publicó en 1968. Algunos de los personajes principales son CC, que era un niño muy travieso e independiente; Totoca, el hermano mayor de CC; Don Aribaldo, un vendedor de folletos de canciones; y Manuel Valadares, un rico portugués que conduce un coche muy bonito. Esta novela trata sobre la vida de CC, quien provenía de una familia muy pobre, y también se narra el apego que tenía hacia su hermano Totoca. Totoca le enseñaba muchas cosas a CC. Un día CC y su familia se estaban mudando a otra casa, ya que su papá se había quedado sin trabajo. En la nueva casa, CC se encuentra una pequeña planta de naranja lima y se vuelven muy buenos amigos. CC le cuenta a menudo lo que hace en el día. CC era un niño muy travieso y siempre estaba metido en problemas, pero a pesar de eso, CC era un niño muy feliz. Muy buenas, chicos y chicas, mi nombre es Patricio Vargas de quinto de secundaria, y esta vez bienvenidos al canal de historias, relatos y más. El día de hoy hablaremos sobre un libro en específico, el libro de No soy un serial killer. Sí, estimados compañeros, sé que en mi cuenta de Instagram estuvieron pidiéndolo mucho para que hablara de uno de los libros de terror favoritos, que son los míos. En este caso sería No soy un serial killer. El nombre del autor es Daniel Andrew Wells, mejor conocido como Dan Wells. Los antecedentes de este autor estadounidense de terror y ciencia ficción emplean de que literalmente este es el primer libro que saca, a la vez que es el más vendido y el primero de una gran cantidad de libros, los cuales siguen como El Señor Monstruo, No quiero matarte, El único amigo del demonio. Sí, por el momento suenan unos nombres un poco raros, extensos, sí, pero les juro, no se arrepentirán, debido a que estos libros fueron finalistas en 2007 con Nada que Perder, que es el último libro de esta saga de libros. También estaría como mejor novela, mejor ficción especulativa, la mejor novela del año. Fue nominada No quiero matarte, Señor Monstruo, El único amigo del diablo. Y también a la mejor novela del nuevo autor sería No soy un asesino serial. La siguiente descripción de estos personajes sería John Wayne Cleaver,
que sería el sociópata potencial de esta saga de libros. A continuación, debido a que estamos hablando de No Soy un Serial Killer, estaría nuestro enigmático villano, el señor Crowley, el cual es el vecino que vive al lado, que tiene un oscuro secreto. También estaría la señora Crowley, la cual es la esposa del mismo señor. Estaría también el Dr. Neville, que sería el psicólogo de John, que le aconsejaría en varios momentos de la historia. También estaría April, la cual es la madre de John. Se puede encontrar también a Margaret, que es la hermana de April, o sea, la tía de John. Se puede encontrar a Max en la historia, el cual sería el único amigo del pobre John. Asimismo, se encontraría también a Rob, como en cualquier libro, película o serie, es el barbocón de la escuela. También nos encontraríamos con Brooke, la cual es una chica que detesta, admira y odia, y a la vez ama a John. En pocas palabras, es la chica que todos en algún momento hemos deseado. En sí, el resumen para ustedes en estos momentos sería: Joey Cleaver es un estudiante que tiene 15 años, que es diferente, pero no porque solo tenga un amigo, ni porque ayuda a su madre en el depósito de cadáveres. John es un sociópata, que reconoce en sí mismo los clásicos signos de ser un insípido asesino en serie. Para no hacer daño a nadie, John ha creado un conjunto de rígidas reglas para controlar su naturaleza más oscura y tener una vida normal, pero cuando empiezan a haber una cadena de horribles asesinatos en su pueblo, John utilizará sus conocimientos sobre asesinos en serie para investigar quién tiene aterrorizados al vecindario. Su perspicacia le llevará a descubrir el asesino, en este caso el vecino. Este no sigue el patrón de un asesino en serie porque es un ser sobrenatural, que mata porque necesita órganos de otros seres para seguir viviendo. Entonces John decide que si quiere pararlo, tendrá que romper sus propias reglas y convertirse en un asesino también. Asimismo, chicos, nada más quiero recalcarles que la opinión mía sobre este libro sería que es un libro que por el momento, a mi parecer, es insuperable. Con todo lo que pasa y ocurre en el mismo, es muy difícil saber exactamente qué pasará a continuación, además de demostrar un gran problema en la sociedad como la sociopatía. Y es interesante cómo puede cambiar todo en cuestión de días, semanas, en dicho libro. Así que no se olviden, quiero que compartan este video con todas las personas que conozcan y sigan apoyándome para que suba más contenido al canal. Espero que les guste. Próximamente, si lo recomiendan, empezaremos a subir más videos sobre la mitología. Hasta pronto. Hola a todos, yo me llamo María José Cortés, estoy en quinto de secundaria y hoy les voy a hacer una pequeña reseña sobre el libro Cuentos para Monstruos de Santiago Pedraz. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de este autor. Se desconoce la mayoría de biografía de este autor, pero se sabe que es de la Ciudad de México y es un autor independiente. La mayoría de temas que abarcan sus obras no son de las más amigables, puesto que son de terror, perversión y suspense, pero esto hace que sin duda nos sintamos identificados con la obra. Para empezar a hablar un poco de este libro no es como cualquier otro, ya que en sí no es una historia completa, sino que el libro viene con pequeñas historias cortas, en una antología de historias relacionadas con la furia, la pérdida y la violencia que viene compactada en el espíritu humano. La mayoría de sus personajes son ficticios, pero las acciones que tienen son pinceladas de la realidad. En varios de los cortos y breves historias que podemos ver en esta obra, podemos observar situaciones que pasan en la vida real y sentirnos identificados. Pero realmente lo magnífico de este libro serían los finales que nos deja ver el autor al final de cada una de las pequeñas obras que hay, ya que son de suspenso, terror e inimaginables. Finalmente, este es un libro sumamente interesante, ya que presenta uno de los relatos más intrigantes de todos, y sobre todo se puede ver por la forma de describir las cosas y las historias que van sucediendo en las pequeñas historias.
hace que podamos transmitirse. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Lucas Nogales Antesana, del curso quinto A de secundaria. Les voy a hablar sobre el libro Amargos años de un estudiante, escrito por el autor boliviano Jaime Aduana Quintana. Datos biográficos del autor. Jaime Aduana nació en Oruro el 6 de julio de 1958 y cursó primaria en el Centro Minero Colquiri. Terminó secundaria y estudió en la Universidad Técnica de Oruro, recibiéndose como administrador de empresas. Además, ejerció su profesión en el Centro Minero de San José y después de desempeñar durante muchos años su profesión, se animó a escribir novelas y cambió su vida. Hoy en día, sus libros son muy requeridos en el medio. Además, escribió 3 obras literarias, las cuales son Las 3 cruces del diablo, Gabriela y Amargos años de un estudiante, las cuales han sido de un gran impacto e importancia para Bolivia. En resumen, la obra se basa en la constancia y perseverancia de un joven de origen humilde llamado Teodoro, el cual se caracteriza por ser la viva imagen de la fe y la esperanza. Durante sus años como estudiante se presentan muchos obstáculos, los cuales él va afrontando, superando y aprendiendo. Al final, logra cumplir su meta, convirtiéndose en un reconocido médico cirujano, demostrando que las ganas de superarse siempre van por encima de cualquier dificultad. Comentario crítico. Es una gran obra debido a que resalta, por encima de todo, la superación, dado que durante toda su travesía se encuentra con una sociedad indiferente que no lo apoya para que él pueda lograr sus metas. También, la vida nos demuestra que si colocamos nuestro esfuerzo y voluntad, podemos llegar a conseguir nuestros objetivos. Es verdad que el desafío es grande y difícil, pero no imposible. Finalmente, quisiera dar el mensaje de la obra, que fue lo que dijo Jaime Aduana Quintana al terminar de escribir el libro. Cuando existe voluntad y amor en las manifestaciones del espíritu humano y esas demostraciones se vuelcan hacia sus semejantes, entonces hay plenitud y grandeza en el hombre. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hoy les voy a hablar del libro Viaje al centro de la Tierra. El nombre del autor del libro es Julio Verne. Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne, nació el 8 de febrero de 1828 en el Reino de Francia. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés, célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Falleció el 24 de marzo de 1905 a sus 77 años en Amiens, Francia. Los personajes principales de este libro son el profesor Lindenbrock, su sobrino Axel y el guía llamado Hans. El cuento comienza con: un día el profesor llama a su sobrino Axel a su despacho para decirle que ha encontrado un manuscrito de un libro antiguo. En ese libro se llama Heimskringla. Tras muchos esfuerzos de haber tratado de descifrarlo, su gran sobrino Axel logra descifrarlo. El objetivo era llegar al centro de la Tierra mediante un volcán que se encontraba en Islandia. Entonces el profesor y Axel se van en la aventura hacia Islandia. Llegan al volcán e ingresan. Mi opinión del libro es que es muy interesante, ya que nos muestra la decisión que toman para llegar al objetivo, llegar al centro de la Tierra. Es muy importante, ya que en la expedición
tienen muchos contratiempos y logran superarlos. Existe suspenso también, construyen su medio de transporte y demuestran habilidad y mucho trabajo en equipo. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Hoy les voy a hablar sobre mi libro favorito, La chica invisible. Yo soy Melissa Haberman Rojas, estoy en el quinto A de secundaria. Y bueno, el nombre del libro, como ya lo mencioné, es La chica invisible. Fue escrito por Blue Jean, el cual él fue el escritor del libro. Su verdadero nombre sería Francisco de Paula. Él nació el 7 de noviembre de 1976 en Sevilla, España, y creció en Carmona, donde acudió a los salesianos de España. Tras pasar brevemente por la facultad, él estudió comunicación deportiva y ahí es cuando se inspiró para escribir el libro. El libro es muy interesante. Los personajes que están en el libro es Aurora, Julia, Emilio, el papá de Julia, la mamá de Julia y dos profesores que están relacionados con un asesinato de Aurora. Aurora es de la que yo diría que sería el personaje principal porque trata de ella, de su asesinato, de la resolución de su asesinato y de otra estudiante más, la cual si digo el nombre sería un spoiler, así que no puedo. Pero prácticamente trata de Aurora, que es una chica muy callada, que no tiene amigos, y Julia y Emilio, que son sus compañeros de clase, van resolviendo el caso de ella porque ella la encuentra muerta en los vestidores. Y como Julia era hija del oficial de policía de la forense, tenía acceso a todo el caso. Así que ella va investigando, y encuentra el arma homicida y todo eso. Luego aparece otro asesinato más que igual terminó en las mismas condiciones que Aurora. Entonces ella busca y encuentra una carta encriptada en el historial de la otra chica, en la cual decía quién era su asesino. Entonces va investigando y llega a un asesino que no puedo decir porque tienen que leer el libro. Sin embargo, no es el mismo que el de Aurora. Entonces va buscando y encuentra a ambos asesinos y la amenazan de muerte. Al final, igual aparece inconcluso, ya que tiene dos partes el libro, dos continuaciones más. Así que no puedo decir, estoy hablando de este libro, aparte que sería spoiler para las personas que quieren leer el libro. Y mi opinión personal es que me gustó mucho. Tiene temas muy interesantes, son un poco fuertes para personas. Este libro está apto para mayores de 13 años, ya que no es recomendable que lean menores de 13. Porque como dije, tienen temas muy fuertes. Lo cual a mí me gusta porque a mí me gusta bastante el misterio y tiene mucho misterio. Así que lo recomiendo totalmente. Aparte tiene un poco de amor en el libro. No es mucho, pero igual tiene buenas partes de romance. Igual tiene mucho misterio y mucha intriga. Así que es muy interesante leerlo y lo recomiendo. Yo soy Carlos Bricio Salas Rocha del curso quinto A de secundaria y en esta ocasión les daré mi reseña sobre el libro Juventud en Éxtasis por parte de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Pero qué sabremos sobre el autor? Es un filántropo, escritor, empresario y conferencista mexicano nacido en la Ciudad de México el 15 de abril de 1964. Tiene entre sus más grandes logros un récord de ciclismo panamericano, un título de ingeniería electromecánica, título de alta gerencia, 34 bestsellers, una recomendación de Juan Rulfo, un doctorado honoris por parte del claustro doctoral iberoamericano y como un dato extra,
Su padrino fue el primer mexicano en escalar el monte Everest. Sin duda una hoja de vida impresionante. Ahora pasando con el libro, hablemos sobre los personajes. Efrén Alvear es un estudiante de odontología sobre el cual se centra la historia, que al principio de la historia cree en las relaciones prematrimoniales, el aborto, etc. El doctor Asaf Marín es una persona muy inteligente. Él es doctor en disfunciones sexuales. Él piensa que el amor es para siempre y el matrimonio también. Está totalmente en contra del aborto. Tiene ideas opuestas a las que tiene Efrén. La madre de Efrén, una mujer adulta, trabajadora, que se separa de su esposo. Sufrió el abuso de un amante, trabajó muy duro por su hijo y en ese transcurso de trabajar muy duro por él, lo descuida afectivamente. Damar, una jovencita muy intelectual y bajo las mismas ideologías que el doctor Asaf Marín. Marieta, es la hermana de Efrén que tuvo que separarse de su madre y vivir con su padre porque el padrastro intentó violarla. Jessica, exnovia de Efrén que bajo la influencia de este sufrió mucho daño e hizo cosas terribles. Pasando con la historia, el libro se centra en la vida de Efrén Alvear, quien era un joven con adicciones sexuales y varios trastornos alrededor de este ámbito. Tiene muy desvalorizada la intimidad y tiene conocimientos muy concisos sobre cómo conseguir lo que quiere en una mujer. Básicamente la trama central es la vida sexual desenfrenada del protagonista y cómo intenta sobrellevarla. El giro de la historia comienza cuando Efrén se contagia de una enfermedad de transmisión sexual y asiste al consultorio del doctor Asaf Marín, quien además de curarle la enfermedad, le muestra una forma diferente de pensar y un camino diferente a seguir. En el consultorio conoce a Damar, quien luego en la historia tomará mucha importancia con el radical cambio del protagonista, ya que es una persona muy diferente a cualquier otra que Efrén haya conocido antes. Ella le ayuda a terminar de comprender el verdadero significado del amor y de la sexualidad que se plantea como correcto dentro del libro. Con el transcurrir del libro se nos plantean varias teorías y reglas que el autor intenta compartirnos. En cuanto a la historia, nos enteramos del duro noviazgo que tuvieron los padres de Efrén, que según el doctor es la causa de los trastornos. También suceden muchos giros inesperados y se nos cuentan historias muy impactantes. Bajo mi crítica, yo creo que es un libro cuanto menos interesante, que se nota que fue escrito bajo un pensamiento del siglo pasado, ya que tiene algunas ideologías algo machistas, que son consideradas ahora, que se fueron intentando corregir en las siguientes ediciones del libro, pero sigue con una idea central que gira en torno a ideologías que quizás no son muy bien aceptadas en las generaciones de hoy en día. Yo creo que no se merece toda la mala crítica que recibe por parte de las últimas generaciones. A mi parecer es muy interesante y sin duda deja valores muy importantes acerca del respeto mutuo en una relación y sobre otras formas de pensar que también nos inculcan cosas bastante buenas. Evidentemente no es perfecto y no todo lo que dice dentro del libro es correcto. De todas formas yo lo recomiendo. Sin duda alguna yo lo volvería a leer. Tiene una historia de fondo muy impactante e interesante que por sí sola vale la pena. Ahora, las enseñanzas que nos dejan ya depende al gusto de cada uno si las decides tomar o si simplemente decides seguir con lo que tú has llegado a formar a lo largo de tu vida. Sin nada más me despido por esta ocasión. Gracias por ver. Hola a todos, soy Luciana Antesana de quinto A de secundaria y les voy a hablar del último libro que leí y uno de mis favoritos, que se llama La chica invisible de Blue Jeans, que es el seudónimo de Francisco de Paula Fernández González. Este autor nació el 7 de noviembre de 1976 en Sevilla, España, y creció en Carmona, en donde acudió a los salesianos. Tras pasar brevemente por la Facultad de Derecho, Francisco se trasladó a Madrid para estudiar periodismo. Se licenció por la Universidad Europea, especializándose en periodismo deportivo. Inspirado por su autora favorita Agatha Christie, el sevillano escribió una primera novela de misterio que no vio la luz al ser rechazada por diversas editoriales. Su oportunidad llegó con el género de novela juvenil romántica, internet y las redes sociales. El éxito comercial de esta novela se prolongó con otros dos títulos que cerraron una trilogía: Sabes que te quiero en 2010 y Cállame con un beso en 2011.
Francisco de Paula Fernández recibió en el año 2013 el Premio Cervantes Chico, galardón otorgado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para escritores de literatura infantil y juvenil. Como ya fue mencionado, este autor se inspiraba bastante en la escritora británica Agatha Christie. Así crea la protagonista de esta historia, Julia Plaza, una adolescente muy hábil e inteligente, cuyos padres son Aitana, la forense del pueblo, y Miguel Ángel, el sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Su mejor amigo es Emilio, un chico muy particular con una mirada inquietante. Juntos tratarán de buscarle solución al caso de Aurora Ríos. Aurora era invisible para casi todos, ya que después de acontecimientos de los años pasados, ella decidió aislarse y no relacionarse con nadie. Aurora estaba harta de que todo el pueblo hable a sus espaldas sobre su pasado. Sin embargo, una noche su mamá llega del trabajo y no la encuentra en casa, lo cual no era normal. A la mañana siguiente, Aurora aparece muerta en el vestuario de su instituto. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula al lado de su cuerpo. ¿Quién puede ser responsable de aquel asesinato? Todos en el instituto parecen culpables. Sin embargo, Julia Plaza está dispuesta a encontrar la respuesta. Julia usa su inteligencia y memoria prodigiosa para ayudar a sus padres a resolver el caso. Hay preguntas infinitas para responder, pero Julia se concentra en el quién y el por qué. A este libro le siguen dos, El Paso de Cristal y La Promesa de Julia. Juntos forman una trilogía llena de misterio y preguntas que responder. Eso es todo y gracias por ver. Hola a todos, hoy voy a hablarles acerca del libro El curioso incidente del perro medianoche. Esta novela está escrita por el autor británico Mark Hampton. Mark es un escritor y guionista que trabajó durante un tiempo con personas con limitaciones físicas e intelectuales, y esto le hizo hacer su primera novela, El curioso incidente del perro a medianoche. Esta novela está escrita en primera persona por el protagonista Christopher. Christopher John Francis Bond es un chico de 14 años con un trastorno autista que vive en Swindon, Reino Unido. Christopher, un niño al que le gusta las matemáticas, el color rojo y marrón. Esta historia comienza cuando Christopher encuentra a Wellington, el perro de la vecina, muerto. En eso, la vecina sale y ve a Christopher, entonces llama a la policía. Christopher va a la cárcel, pero los policías no encuentran nada con qué inculparlo, entonces lo liberan. Después de eso, Christopher decide hacer un libro de pistas como su detective favorito, Sherlock Holmes, en donde cuenta todo lo que pasa después de la muerte de Wellington. Después de unos días, Christopher empieza con su propia investigación, donde él intenta encontrar pistas interrogando a sus vecinos, y con eso Christopher descubre muchas cosas del pasado que tienen que ver con la muerte de su madre, gracias a la muerte de Wellington. A lo largo de la historia, Christopher describe todo lo que hace en el libro de pistas, y cuanto más investiga, más se entera de las muchas cosas que pasan, y esto hace que tome decisiones intrépidas. El curioso incidente del perro a medianoche es una novela bastante interesante que te hará pensar en los sucesos que pasará Christopher al pasar las páginas. Realmente a mí me atrapó, ya que tiene una trama totalmente inigualable. Si planeas leerlo, te sorprenderás con el final que tiene. Hola, hoy les voy a hacer mi reseña sobre mi libro favorito, que se llama It Ends With Us, en español, Termina con Nosotros. Este fue publicado en agosto del 2016 por la autora Colleen Hoover. Ella nació en Sulphur Spring, Texas. Es una autora americana y de bestseller. Sus novelas son juveniles, románticas y de suspenso. Este libro está basado en la relación de sus padres y cómo su padre fue abusivo con su madre. La descripción de los personajes. Lily, de 23 años, pelirroja y flaca. Atlas, ojos azules, cabello castaño e introvertido. Ryle, musculoso, apuesto y un neurocirujano. Este libro trata sobre la historia de Lily y todo lo que tuvo que sufrir durante su infancia y adolescencia, debido al maltrato que presenció en su casa durante mucho tiempo. Lily en ese tiempo conoció a Atlas, un chico sin hogar que se quedaba en una casa abandonada, porque su mamá lo había corrido de su hogar. Lily lo ayuda, le brinda el amor y el apoyo que Atlas tanto necesitaba.
Tiempo después, Atlas se muda de ciudad para luego irse a la marina. Lily queda devastada y más nunca sabe de él. Sin embargo, en sus charlas habían quedado que cuando sean adultos se reencontrarían en Boston, ya que era la ciudad favorita de Atlas. Ella, después de terminar la universidad, se muda a Boston y conoce a Ryle, un neurocirujano que está terminando su residencia. Y esa noche donde se conocen, ninguno estaba en su mejor momento, debido a que Ryle había perdido un paciente y Lily a su padre. Sin embargo, Lily no tenía tanto cariño por su padre por todo el abuso hacia su madre. En esa noche comenzaron con algo de verdades crudas, lo cual consistía en decir la verdad sin importar nada. Creían que después de esa noche no se verían nunca. Después de todo, solo había sido una casualidad. Lo que no sabían era que el destino haría que se encontraran de nuevo. Esa noche solo fue el inicio de su historia, y cómo Lily no puede decidir si convertirse en lo que tanto odia de pequeña, a su madre, o superarse y ser una mejor versión. Esto implica dejar al amor de su vida. ¿Lo hará? ¿Se reencontrará con Atlas? ¿Él seguirá siendo un vagabundo? ¿Ustedes qué creen? Para saber esto deben leer el libro. Mi opinión personal de esta obra. Me gustó bastante, ya que la protagonista, después de pasar su adolescencia odiando a su madre por quedarse con su padre, le ocurre lo mismo, y debe decidir si lo mejor será dejar a su enamorado para ya no ser el tipo de persona que más odiaba cuando era niña. Esto nos ayuda y nos concientiza para que en un futuro, si estamos en una situación similar, podamos salir de ahí sin tener miedo de qué pasará después. Es una obra muy real y que abre los ojos de sus lectores, ya que hay muchos casos actualmente de esto. Espero que les haya llamado la atención y puedan leerlo, porque esta obra es muy real. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Yara López de quinto A de secundaria y hoy voy a hablarles un poco sobre mi libro favorito, The Dreamer. The Dreamer es un cuento ficticio basado en la niñez de un autor de poesías muy famoso de la época llamado Pablo Neruda. En este cuento vamos a poder encontrar ilustraciones graficadas por Peter Sis, como también eventos mágicos, tanto como poesías escritas por Pablo Neruda, y también vamos a poder encontrar ficción literaria. La autora de este cuento se llama Pamela Muñoz Ryan. Ella nació un 25 de diciembre de 1951 en Bakersfield, Estados Unidos. Su trabajo mayormente fue especializado para un público infantil y juvenil. Esta historia transcurre en el país de Chile, en un pueblo denominado Semuco. En este vamos a seguir la historia de Neftali Reyes. Neftali era un niño soñador, le daba curiosidad todo lo que veía, sentía y tocaba. Amaba todo tipo de los misterios, le encantaba ir a cualquier lugar donde haya misterio. Y amaba estar siempre en la naturaleza, le encantaba ir al bosque, le encantaba ir a ríos, le encantaba recolectar piñas secas para llevárselas a su casa y tener una colección de estas. Pero varias personas no lo comprendían. Su hermano no lo comprendía, sus compañeros no lo comprendían, su propio padre ni siquiera lo comprendía y lo juzgaba y le decía débil por ser imaginador. Por esta razón Neftali se sentía solo y su única forma de expresar sus pensamientos era de una manera especial. Era escribir. Le encantaba escribir todo lo que pensaba y todo lo que estaba en su mente a través de la poesía. La pregunta que es, ¿podrá Neftali convertirse en el escritor que siempre ha querido o fallará en el intento? A mí en lo personal me encantó este libro. Te deja una marca y te deja pensando en cómo las personas pueden intentar hacerte fallar y hacerte sentir que no lo vas a lograr, cuando en realidad si tú le metes esmero y haces todo lo posible para lograr tus sueños, lo vas a lograr. Neftali tendrá una gran ruta
tiene que ir por un gran camino para ver si se va a poder convertir en el poetista que él siempre quiso. Quizás lo logre, quizás no, pero en todo ese transcurso de la historia vamos a poder observar diferentes gráficos que te harán pensar y te harán imaginar todo lo que vivió Pablo Neruda o en este caso Neftali, y te hace dar cuenta de que la sociedad puede a veces intentar hacerte trizas, pero si tú no te dejas, tú puedes lograr lo que tú quieras. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo soy Fabiola Valentina Camacho Padilla y voy a hablar sobre mi libro favorito. Es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Bueno, este libro es el tercero de la saga escrita por J.K. Rowling. Vamos a hablar un poquito sobre su vida, sus antecedentes de la obra. Nació el 31 de julio de 1965 en Bristol, en Inglaterra. Desde pequeña siempre llevó una relación complicada con sus padres, por lo que siempre ha escrito historias. Estudió filología y de ahí se fue a trabajar a Londres como investigadora y secretaria de Amnistía Internacional. Ahí consiguió empleo como profesora de inglés, donde conoció a su primer marido. Pero las cosas no salieron tan bien y después del nacimiento de su primera hija, ellos se divorciaron por violencia y muchas otras cosas. Rowling se fue a vivir a Edimburgo, pero las cosas iban muy mal. No conseguía trabajo y tenía una hija que alimentar. Luego empezaron a darse las cosas. Ella siempre buscaba un café donde relajarse y siempre pedía servilletas. Entonces empezó a escribir ahí los primeros capítulos del primer libro de Harry Potter. En 1995 Rowling tenía listo el primer capítulo de Harry Potter, que es La Piedra Filosofal. Lo presentó en 12 diferentes editoriales, pero ninguna lo aceptó, hasta que finalmente la editorial Bloomsbury publicó el libro. Mientras su éxito crecía y ella seguía dando clases, escribió el libro 2 y el libro 3, que es el cual hablaremos el día de hoy. Así llegamos a la historia de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Harry es un joven que vive con sus tíos, que son no magos. Su tía era hermana de su mamá, que fue asesinada junto con su padre por el malvado Lord Voldemort. Esto lo convirtió en el niño más famoso del mundo mágico, pero por razones obvias no tenía más familia, tuvo que quedarse a vivir con sus tíos. A los 11 años de edad le llegó la invitación para llegar a Hogwarts. Ahí conoció a sus dos mejores amigos, Ron Weasley y Hermione Granger. También se hizo unos cuantos enemigos y ahí vivió muchísimas aventuras durante 2 años. Después de unas largas vacaciones, le tocaba llevar su tercer año de Hogwarts y se encontraba en su casa. Un día llega una tía, que él no lo quería para nada porque Harry no era muy querido en esa casa, y ocurre un incidente donde por accidente él la infla. Escapa de su casa y al salir se sube a un bus donde se entera que hay un asesino suelto llamado Sirius Black. Este asesino ha salido de Azkaban para matar a Harry. Al ir al colegio ya en el tren ocurre un pequeño incidente. Conocen a un profesor que es muy importante en la historia llamado Remus Lupin, y a continuación suben al tren unas criaturas no muy agradables. Estas criaturas son los dementores, que inmediatamente atacan a Harry. Al llegar al colegio, el director, Albus Dumbledore, les informa que ese año los dementores van a tener que vivir en el castillo porque Sirius Black está suelto y obviamente su objetivo es matar a Harry. Cuando van a un pueblo cercano al colegio llamado Hogsmeade, Harry se entera además de que Sirius Black era el mejor amigo de sus padres y su padrino, quien los traicionó dándoles su ubicación exacta a Lord Voldemort el día que los asesinó. Harry además se entera de que Sirius Black asesina a su mejor amigo Peter Pettigrew, dejándole solo el dedo meñique. En medio de esto, Sirius Black logra entrar al castillo, el mismo día que asesinan al hipogrifo de Hagrid, Buckbeak. De la nada muerde a Ron y se lo lleva debajo de un árbol que es el sauce boxeador. Harry y Hermione van detrás de él y cuando entran se dan cuenta de que no era un árbol, era un túnel que llevaba a un edificio, una construcción abandonada llamada la Casa de los Gritos. Al subir encuentran a Sirius ya como humano y Harry intenta atacarlo. En eso llega el profesor Lupin, que trata de proteger a Sirius. Todos piensan que fue él quien ayudó a entrar a Sirius al castillo. Después les explican y se dan cuenta de que el verdadero culpable no era Sirius Black, era un hombre llamado Peter Pettigrew que seguía vivo, y se dan cuenta de que es la rata de Ron. Entonces le cuentan los dedos y evidentemente le faltaba uno de los dedos. Lo transforman y él admite que traiciona a sus mejores amigos.
decide llevarlo a la torre de astronomía donde los dementores le van a dar por fin el beso. Pero ocurre algo, que al salir debajo del árbol se enteran de que el profesor Lupin en realidad es un hombre lobo. Esa noche había luna llena, entonces se convierte. Sirius, para tratar de defenderlos, se convierte en perro, pero resulta gravemente herido y Harry va detrás de él. Al llegar son atacados por 100 dementores. Cuando Harry despierta en la enfermería, Sirius Black ha sido capturado. Entonces se retroceden en el tiempo con un aparato llamado giratiempo, donde le dicen que 2 inocentes van a poder salvarse. Y es Harry y Hermione quien liberan a Buckbeak antes de que lo maten y liberan a Sirius. Antes de que Sirius escape, le dice que cuando todo termine y él sea libre, Harry se irá a vivir con él. La verdad es que si hablamos de los personajes, de todos los que aparecen, el video se hace eterno y solo tengo 4 minutos, así que voy a hablar solamente de los personajes principales. Primero, Harry Potter. Es un mago de sangre mestiza y es hijo único de James y Lily Potter. Es la única persona conocida que ha sobrevivido a la maldición asesina 2 veces, ambas ejecutadas por Lord Voldemort. Ron Weasley es un mago de sangre pura, el sexto y más joven hijo de Arthur y Molly Weasley. Hermione Granger es una hija de padres muggles. El señor y la señora Granger son dentistas. Draco Malfoy es un mago de sangre pura, hijo de Lucius y Narcissa Malfoy. Asiste al colegio Hogwarts de magia y hechicería desde el año 1991 hasta el año 1998. Fue seleccionado en la casa de Slytherin y durante sus años en Hogwarts desarrolló una gran rivalidad con Harry Potter. Severus Snape fue maestro de pociones, profesor de defensa contra las artes oscuras y director de Hogwarts. Remus Lupin era uno de los mejores amigos del padre de Harry. Su sangre es mestiza y en su niñez ¿Cómo está, profesor Ibar? Mi nombre es Mariano Orsini. Actualmente estoy en el curso quinto A de secundaria del Colegio Loyola y hoy le voy a hablar sobre el libro Open de Andre Agassi. Andre Agassi es un jugador de tenis profesional que fue una estrella mundial, llegando a estar en el puesto número 1 del ranking mundial masculino. Ahora mismo es actor y actual entrenador de tenis estadounidense y es considerado uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos. Entre sus logros más importantes está que es el único jugador de la historia del tenis que ha ganado los 7 títulos más importantes del tenis individual masculino: los 4 Grand Slam,
la Copa Masters, la medalla de oro olímpica y la Copa Davis. Esta historia de su vida está escrita mayoritariamente en primera persona, pero a veces en tercera persona. Este libro tiene un rating mundial de 8.4-8.5 de calificación de la crítica. Entre los personajes principales está solo André, que es el autor y el protagonista del libro, y su padre y su madre. Y ahora le voy a hacer un resumen corto del libro. Siendo un bebé, a André le pusieron una raqueta de juguete en la mano y desde entonces Agassi no ha hecho otra cosa que golpear pelotas de tenis, y su padre, tan obsesionado en convertirlo en una estrella y un astro mundial del tenis, construyó una máquina que disparaba 2.500 pelotas al día contra el pequeño André para ver si así podía ser una estrella mundial. A medida que iba creciendo, André se sentía cada vez más presionado con su padre por el tenis, hasta que llegó al punto de odiar el deporte e intentar dejar de entrenar por la presión que sentía. Sin embargo, Andrés seguía jugando por obligación y para complacer a su padre y no tener peleas y problemas en su casa con su madre y su padre, ya que su padre, aparte de que lo presionaba mucho, era alcohólico. Y hablando de su madre era una ama de casa muy tranquila que comprendía el sufrimiento de André, pero no se atrevía a hablar de ese tema con su padre, ya que no quería peleas. Hasta que en un futuro, como André seguía jugando, los resultados iban llegando ya cuando era joven y ya cuando llegó a ser profesional, ya que tenía mucho talento y empezó a competir cada torneo con un viaje de emociones entre partido y torneo que poco a poco le hizo madurar y ganar grandes cosas. Mi opinión personal es que el libro de André Agassi es un libro realmente espectacular, y yo, que soy tenista nivel Bolivia, casi nivel élite, me gusta mucho este tipo de libros y está escrito por una de las máximas estrellas mundiales. Y en esta autobiografía, Agassi revela con sentido del humor y ternura una vida definida por la contradicción entre un destino impuesto y el anhelo por complacer a quienes lo han sacrificado todo por él. Para mí es un libro espectacular y se lo recomiendo a mucha gente. Gracias. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar de mi libro favorito, que se llama Eleanor y Park. La escritora se llama Rainbow Rowell. Es una escritora estadounidense de novelas contemporáneas para jóvenes. Nació el 24 de febrero de 1973 y tiene 48 años. Eleanor, que es una persona solitaria, introvertida, que tiene un estilo diferente al de los demás, ella es pelirroja. Y Park es una persona extrovertida de 16 años, la misma edad que Eleanor, de descendencia asiática. Eleanor vive con su padrastro Richie y su mamá Sabrina. Tiene 4 hermanos: Ben, Richie Jr., Mouse y Macy. Después Park vive con su papá, que se llama Jane, su mamá, que se llama Mindy, y su hermano menor, que se llama Josh. Ellos se conocen ya que un día Eleanor toma el autobús y ve que el autobús está literalmente lleno y no tiene espacio para sentarse. Entonces Park le hace un espacio y Eleanor se sienta al lado de él. Él lee cómics, entonces un día Eleanor de reojo comienza a leer sus cómics. Él se da cuenta y el día siguiente le trae otros cómics. Resulta que tienen muchos gustos en común. Al pasar el tiempo ellos se enamoran, pero ellos pertenecen a diferentes sociedades. Eleanor vive con su padrastro, que es un drogadicto y que maltrata a su mamá. Y Park es una persona más adinerada que vive literalmente en una familia perfecta. Y entonces Eleanor le comienza a tener más confianza a Park y le cuenta todos sus problemas. Resulta que surgen varias problemáticas que al final ella tiene que huir de su casa porque no se siente bien. Ella
es una persona que no tiene privacidad porque compartía el cuarto con sus 4 hermanos y su padrastro era bastante malvado con ella y no solo con ella, sino con sus hermanos y con su mamá. Entonces, el final es algo inconcluso. Mi comentario al respecto de este libro es que no me gustó mucho porque el final no es claro y eso es lo que no me gustó, porque podía haber terminado de mejor manera porque ellos dos se querían mucho. Entonces es una historia muy bonita también, o sea, es una historia muy bonita, pero podría haber tenido un mejor final. Es un buen libro y le doy 4 estrellas de 5 porque... Hola a todos, mi nombre es Flavia Rodríguez Flores y vamos a hablar sobre el libro de Alice Kellen, Todo lo que nunca fuimos, que es una biología llamada Deja que fuera. Ella, Alice Kellen, nació en Valencia en 1989 y es una autora valenciana conocida por sus libros juveniles caracterizados por estar cargados de romances y buenas imposibles. Es una joven promesa de letras españolas y de las novelas románticas y de las novelas sentimentales. En sus libros podemos encontrar a sus 2 personajes principales, que es Axel y Leah Jones. Axel Nguyen es un chico muy tranquilo, generoso, empático y que fluye mucho con el ambiente en el que vive. Es un chico de ojos oscuros, azules oscuros y su cabello es rubio oscuro. Leah Jones podemos ver diferentes etapas de ella a través de la historia. Podemos ver su primera etapa, que es una chica muy sombría, muy triste, que está acorralada en ella misma y que no puede superar las etapas de duelo. Y después vamos a la segunda Leah Jones, que sería una chica muy colorida, explosiva, extrovertida, lanzada a hacer cualquier cosa, no piensa en las cosas y lo hace a la primera y ve el mundo a colores. Podemos encontrar a los familiares de los 2 protagonistas, de Axel. Y de Axel su familia sería su padre, su mamá Georgia, su hermano Justin, que tiene su cuñada llamada Emily, y sus sobrinos Max y Connor. Después podemos ver la familia de Leah, que está conformada por Douglas, Rose y su hermano mayor Oliver. Todo empieza porque desgraciadamente existe un accidente automovilístico en el cual están involucrados el papá de Leah y su mamá y ella. En ese accidente mueren los padres de Leah y ella ve todo y queda traumada y con un dolor gigante, en el cual pierde un año de colegio y tiene que repetir. Al ver esto, su hermano Oliver dice que tiene que ir a trabajar para ir a pagar la universidad de Leah. Y por cosas del destino, el hermano de Oliver la deja en la casa de su mejor amigo, el mejor amigo de Oliver, Axel. Y ella tiene que quedar a vivir ese año, después tiene que ir a la universidad. En ese momento Axel la ve y ve totalmente que sigue cambiada y quiere ver a la Leah que era cuando tenían 8 años, que era muy traviesa, extrovertida, tenía una risa hermosa y le encantaba verla así y se había dedicado a como cuidarla y ayudarla a volver a ser la de antes. Y ella la consideraba su hermanita menor. En cambio, Leah siempre estuvo enamorada de Axel desde que era muy chiquita, pero Axel no lo sabía o no lo quería ver, más o menos. Entonces, pasa todo el tiempo y Axel ayuda mucho a Leah y Leah vuelve a ser la misma que era antes. Pero en ese lapso de tiempo, Leah se vuelve a enamorar de Axel y Axel se empieza a enamorar de Leah. Pero el final, en el final se ven muchos contratiempos y desastres en su relación y no termina de la forma feliz que esperábamos. Mi opinión personal de este libro es que es un libro muy increíble, es adictivo, tierno, divertido y es un cliché, pero es muy lindo y se termina súper rápido, está muy bien desarrollado
y se desarrollan los personajes súper bien y cómo es Axel en sí, se ve la forma en que es y cómo está desarrollada su personalidad es perfecta. Gracias a todos y esta es mi reseña de Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen. Muchas gracias.